Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Zavala y yo les voy a hablar un poco acerca de las aplicaciones y los objetivos de la placa de orificio. Y bueno, hablando de los objetivos, podemos decir que uno de ellos es determinar el caudal que circula por la instalación empleando la placa de orificio a partir del coeficiente de descarga. Otro sería tomar las lecturas de las pérdidas de presión diferenciales causadas por la inserción. Así también la medición de la pérdida total de presión y también medir el gasto de agua dentro de las tuberías. Y bueno, ahora hablando de las aplicaciones de la placa de orificio, tenemos que tener en cuenta que este es un elemento de medición caudal, por lo tanto tiene muchas aplicaciones dentro de la industria. Una de ellas es dentro de la industria química, en tratamiento y distribución de agua y gas, en aceiteras, en industrias de bebidas, en calderas, en motores para medir el caudal de combustible, en procesos productivos donde es necesario conocer el caudal de un fluido. Asimismo, dentro de la generación de energía, extracción y refinación de petróleo, en tratamiento y distribución de agua y por último, en industria petroquímica. Tenemos que tener en cuenta todo esto y saber que se encuentra más ocupado dentro de la industria porque es importante aquí la medición de flujo o el caudal, ya que esto es crítico para mantener la calidad de un producto y es indispensable el uso de medidores y controladores de caudal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Pérez y yo les voy a decir que es una placa de orificio. La placa de orificio es un dispositivo que permite medir el caudal de un fluido que pasa por una tubería. Consta de un disco con un orificio en el centro de este, que se coloca perpendicular a la tubería, tal como lo vemos en el diagrama de la diapositiva. De igual manera es un elemento de medición primario, pero es muy utilizado debido a su facilidad de uso, bajo precio, poco mantenimiento y gran eficiencia. Existen varios tipos de placa de orificio. Se encuentran los concéntricos cónicos, los excéntricos y los concéntricos segmentados. ¿Cómo funciona una placa de orificio? El funcionamiento de una placa de orificio se basa en el efecto Venturi. Este consiste en un fenómeno que hace disminuir la presión de un fluido que atraviesa una tubería, y este aumenta su velocidad debido a una disminución del diámetro de la tubería. Es decir, mientras el fluido está atravesando la tubería, entra en acción nuestra placa de orificio, ya que al estar al centro y ser concéntrico, el fluido va a disminuir la presión, pero va a aumentar su velocidad. Por lo tanto, para medir el caudal del fluido, se colocan dos tomas, una antes de la placa y otra después, que captan la presión diferencial que se genera debido al aumento de la velocidad. Luego, a través del principio de Bernoulli, se llega a que la diferencia de presión es proporcional al cuadrado de caudal. Las características de una placa de orificio es que pueden soportar temperaturas de hasta 800 grados centígrados, pueden trabajar con fluidos a presiones de hasta 400 bar. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Valdés y yo les voy a explicar cómo se hizo este proyecto. Primero que nada se compraron dos espigas para manguera junto con sus dos conectores de cuerda interna de 3/4, esto es de cobre, más medio metro de cobre, de tubo de cobre de 3/4, 30 centímetros de tubo para gas flexible, un cople y una rondana. Lo primero que se hizo fue cortar el tubo de cobre a la mitad para que se pusiera el cople junto con la primera parte del tubo, se soldara y después de eso meter la rondana en medio y junto con el otro tubo pegarlo y de tal manera que la rondana no se moviera. Después de eso se soldó la segunda parte del tubo y sacando mediciones
obtuvimos que tenemos que poner 2 centímetros de la rondana al primer punto del tubo y 1 centímetro de la rondana al segundo punto del tubo. Para hacer los orificios en cada uno de los del mecanismo se necesitó de un taladro, y después de eso se introdujo primero un cacho de tubo de gas, se soldó y después el segundo tubo. Finalmente se soldaron las conexiones de 3/4 de cuerda interna con el tubo de 3/4 de los dos lados, y después de eso se colocó cinta teflón en ambas partes de las espigas para evitar cualquier fuga. Hola, mi nombre es Iván Chávez y yo les voy a explicar sobre la instalación y la toma de datos. Nosotros vamos a utilizar un circuito hidráulico cerrado. Este circuito ya cuenta con un medidor digital que nos da la lectura del gasto. Esta es en litros por minuto. Además, tenemos un manómetro de mercurio. Y como podemos observar, este tiene una forma de U, lo cual nos dará dos entradas que podemos utilizar para la medición de las dos presiones. También vamos a utilizar dos mangueras de 3/4, las cuales nos ayudarán a conectar nuestro instrumento de los extremos sujetando las espigas. Además, utilizaremos dos abrazaderas. Estas nos ayudarán a sujetar la manguera con el dispositivo. Vamos también a conectar las dos tomas del manómetro a nuestras salidas centrales del dispositivo. Estas también las vamos a sujetar con ayuda de dos abrazaderas sin fin. Antes de comenzar con nuestras tomas de mediciones y después de haber conectado todo, vamos a verificar que todas las válvulas estén cerradas y únicamente abriremos las válvulas necesarias para permitir el flujo en el circuito que vamos a utilizar. Posteriormente vamos a encender la bomba para que comience a fluir agua dentro de nuestro medidor y sacaremos todas las burbujas posibles del sistema. Estas burbujas pueden afectar a nuestras mediciones. Ahora, después de purgar el sistema, vamos a tomar diferentes medidas con ayuda de nuestro manómetro y de nuestro medidor de gasto digital. También debemos tomar en cuenta nuestros diámetros internos, y en este caso nos va a afectar en las mediciones, ya que el diámetro interno menor es de 5 milímetros cuando debía de ser como mínimo de 1.2 centímetros, lo cual provocó que se dispararan las presiones y las velocidades del fluido. Hola, mi nombre es Dafne y yo les voy a presentar el desarrollo y elaboración de los cálculos para este proyecto. Estos son los principales datos que nos arrojó la elaboración del proyecto en el laboratorio. Si se dan cuenta, del lado derecho tenemos una delta H que nos muestra la diferencia de alturas del mercurio que se mostró en el laboratorio, donde H1 debe de ser mayor a H2. Bueno, para sacar nuestro primer cálculo de gasto real, necesitamos esta constante, este valor que fue el primero que obtuvimos de nuestra primera lectura, que está en litros sobre minuto, que viene del rotámetro, y el valor de las equivalencias para poder convertirlo a metros cúbicos sobre segundo, en el cual nos da un total de 1.687 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, porque es como lo vamos a necesitar. Sabiendo que Q tiene estas igualdades, podemos sacar la velocidad tanto 1 como 2 para nuestro beneficio. Entonces, tenemos que B2 es igual a Q entre A2, donde nuestra Q, como ya vimos anteriormente, es 1.687
687 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, y nuestra área número 2 es de 1.641 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, nos sale un total de 10.2803 metros sobre segundo como velocidad número 2. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Daniel González Venado. En cuanto a las observaciones y conclusiones del proyecto, encontramos lo siguiente. A través de la práctica realizada logramos obtener la recreación de la placa de orificio. En cuanto a la parte experimental del prototipo cumplió su función, salvo un inconveniente, siendo este que el diámetro interno era 3 veces casi más pequeño que la medida necesaria, ocasionando que las presiones fueran diferentes a las teóricas. Debido a ello, en la parte teórica no se obtuvo lo esperado. A pesar de haber utilizado las ecuaciones indicadas, se arrojaron resultados que no coincidían según la teoría. Sin embargo, se logró obtener el gasto real, gasto teórico, velocidades reales, coeficiente de descarga, número de Reynolds, entre otras.